Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones de esta cabina. Nos encontramos aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Pues agradecidos con Dios por este calorcito que nos está enviando, que nos está regalando, dando las gracias a Dios Santísimo por tanta y tanta bendición que derrama diariamente sobre nosotros, por la vida, por todo. Gracias le damos al Dios Celestial por permitirnos un día estar más aquí en cabina, testificando del amor incondicional que tiene Dios para cada uno de nosotros, testificando de su preocupación por cada uno de nosotros. Sé que quiere que todos nos salvemos y pues nosotros venimos a proclamar esa palabra, un pequeño compartimiento bíblico que venimos a compartir con alegría, con devoción y con mucho amor para todos. Obviamente la tomamos luego para nosotros, pero después lo tenemos que compartir. Nosotros somos la familia Corona. La bella Corona. Y Juan Corona, y como les digo, con alegría y devoción venimos a proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, este pequeño compartimiento bíblico que lo hacemos con alegría y con devoción. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 43, del 1 al 7. Hoy es sábado 22 de agosto del 2026. Gracias al Dios Santísimo. Marbella nos va a compartir esta lectura que nos dice así. Me condujo a la primera puerta, que mira al este. Vi la gloria de Dios de Israel, que venía de oriente con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía: Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre, en medio de los hijos de Israel. La casa de Israel y sus monarcas ya no profanarán mi nombre santo con sus fornicaciones ni con sus cadáveres de sus reyes difuntos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial contestaremos. Salmo 85. La gloria del Señor morará en nuestra tierra. La gloria del Señor morará en nuestra tierra. Oiré lo que dice el Señor. Dios hable en mí, porque Él hablará paz a su pueblo. Ciertamente su salvación está en los que le temen, para que la gloria habite en nuestra tierra. La gloria del Señor morará en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. La verdad brotó de la tierra y la justicia miró desde el cielo. La gloria del Señor morará en nuestra tierra. Porque el Señor dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia andará delante de él y pondrá sus pasos en el camino. La gloria del Señor morará en nuestra tierra. Bendito sea Dios. La gloria del Señor morará en nuestra tierra. Gloria al Dios Santísimo. Miren, el santo evangelio de este día está tomado del evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice así. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos, dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no lo hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en las espaldas a la gente, mientras que ellos niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las sinagogas y los primeros asientos en las comidas. Que los salude la gente por la calle, los llamen maestros. Ustedes
No se hagan llamar maestros, porque uno solo es el maestro. Mientras que todos ustedes son hermanos en la tierra, a nadie llame Padre, pues solo uno es el Padre, el del cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe, que es el Mesías. El mayor de ustedes, que se haga servidor de los demás. Quien se alaba será humillado, y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Miren, aquí hay dos enseñanzas principales muy grandes que debemos de poner todos atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para continuar vamos a ponernos en sus manos santas para que Él, a través de nuestros labios, a través de nuestro ser, pues se ha llevado a cabo la palabra de Dios, para no adulterarla, para no mutilarla. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios generoso y bueno, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú, Padre Santo, que nos hiciste a imagen y semejanza tuya, derrama tu gracia, tu bendición, Señor, sobre este pequeño Padre Santísimo, que tú lo conoces bien, Padre Santo, sabes de mis limitaciones, sabes de mis defectos, Señor, pero tú has decidido que esté aquí presente. Pues que tu Santo Espíritu, mi Señor, llene de alegría, de gozo, de sabiduría, Señor, para poder testificar a través de esta cabina, a través de estos micrófonos, tu santa palabra, Señor, que no la mutile ni la adultere, Señor, porque sé que tú eres el único Dios omnipotente, el único Dios poderoso y bueno. Que tu Santo Espíritu, pues, nos llene de alegría, de gozo, de entusiasmo, de sabiduría, y que todos recibamos esta palabra con amor. Padre bueno, que todo sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, miren, vamos a comenzar pues con la gracia de Dios. Una vez más les digo, nosotros venimos con entusiasmo, con amor, para proclamar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, para compartir esta pequeña reflexión. Miren, a lo que nos dice allí, pues obviamente en este pasaje bíblico, Mateo 23, del 1 al 12, si empezamos luego así dice: entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos. A Jesús lo seguía una multitud, muchísimos miles de personas lo seguían, pero también estaban los discípulos. ¿Quiénes los discípulos? Los seguidores de Él, los que siempre traía ya con Él. Recuerden que en una ocasión mandó a 72 discípulos a proclamar su palabra, a decir que el reino de los cielos ya estaba aquí presente en la tierra. Bien, y les dio este mensaje, les dijo, los previno, dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Vamos a saber primeramente qué es la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es una expresión metafórica, es un asiento físico especial donde en las antiguas sinagogas se sentaba la autoridad suprema para oficiar las enseñanzas e interpretar la ley de Dios. Sí, eso es lo que quiere decir que se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, ocupaban el puesto, que el que no falló, el que le creyó a Dios, el que llevó a cabo el plan de Dios, pues él se sentó en esa cátedra, pero estas personitas no, y lo vamos a ver un poquito adelante. Miren, Jesucristo nos hace una advertencia, nuestro Señor Jesucristo nos lo aclara y nos dice que pues oigamos la palabra de Dios, porque ellos escudriñaban los rollos, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pero no hacían lo que decían. En realidad, lo que hizo Moisés, que fue obediente con nuestro Dios, ellos no lo hacían, imponían esas cargas, pero los demás, dice, advertencia de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que promueven una religiosidad correcta, pura, intachable y estricta, pero lo dicen de palabras, porque de obras son incapaces de cumplirlas. Lo que promueven, hablan muy bonito, pero son incapaces de vivir lo que proclaman. Ahorita en la actualidad nos está pasando lo mismo. Miremos algunas partecitas, vamos a poner unos ejemplos de esto, de lo que se está llevando a cabo, que Jesús lo advirtió y después también todos sus apóstoles lo dijeron, San Pablo, San Pedro, San Juan, todos ellos lo dijeron, lo advirtieron también. Bien, dice que los escuchemos, pero no los imitemos a lo que hacen ellos. Miren, sería ilógico que yo viniera a hablar aquí ante estos micrófonos que es ilícito, pues quitarle la mujer a cierta personita, a lo que no nos pertenece, y que yo hiciera eso.
Sería ilógico que yo me sentara aquí para decirles, o que a través de estos micrófonos, que tenemos que ir a confesarnos, que tenemos que ir a la iglesia a llevar a cabo pues lo de la confesión, a decirle de lo que hemos pecado. Si yo no lo hiciese, sería ilógico, ¿verdad? Que yo les dijera que hay que comulgar, que llevarnos con la presencia de Dios, llevar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Si yo no lo hiciese, sería ilógico. ¿Por qué? Porque estaría nomás imponiendo o diciendo que lo tienen que hacer y yo no lo dejaría hacer, pero no es así, ¿eh? Miren, Colosenses capítulo 16, versículo del 12 en adelante, nos dice así: por lo tanto, que nadie los juzgue por asuntos de comida o de bebida, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o día sábado. Todo es sombra de lo venidero. La realidad es la persona de Cristo Jesús. No dejen que los engañen esos que se hacen pasar por muy religiosos y que dan culto a los ángeles y que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos, en vez de unirse a la cabeza de la cual todo cuerpo, a través de articulaciones y ligamentos, reciben sustento y cohesión de que crece conforme al plan de Dios. Si con Cristo han muerto a los poderes del mundo, ¿por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? No toques esto, no pruebes aquello, no toques con tus manos cosas destinadas a desgastarse con el uso. Esto no son más que enseñanzas humanas. Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, por su mortificación y desprecio del cuerpo, pero no sirven más que para satisfacer su propio orgullo. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, porque en la actualidad hay muchas sectas, muchas personitas que andan proclamando una religiosidad, que no veas esto, que no toques aquello, que no tomes esto, que etcétera, etcétera. Pero en realidad Jesucristo nos lo aclaró, dijo: no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Sí? Y debemos de tomar mucho cuidado. Claro que la gula es mala, debemos tener mucho cuidado con todas estas cosas. Bien, miramos ya un poquito adelante. Vamos a poner algunos ejemplos, ejemplos de los que hablan de Dios muy bonito, pero no hacen lo que predican, San Pablo nos anticipó ya, porque San Pablo nos dijo lo que dice Jesucristo, es hagan lo que dicen y lo que están escuchando de ellos, pero no los imiten a ellos, ¿Por qué? Porque atan fardos pesados y difíciles de llevar y se los cargan ¿a quién? A la espalda de la gente, mientras que ellos son incapaces de mover un dedo para llevarlo, O sea que va a haber muchos maestros engañadores, muchos y al igual que esto, que se sientan en la cátedra de Moisés, que se creen los super apóstoles, los super pastores, también super diáconos, super sacerdotes, pero que se sientan, dicen muchas cosas, pero ellos son incapaces de llevarlo, No digo que todos, algunos, Bien, vamos a ver unos ejemplos de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y comenzamos allí también en Hechos capítulo 20, versículo 29, dice, San Pablo nos dice: sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán el rebaño. Incluso de entre ustedes saldrán algunos que digan cosas equivocadas para arrastrar de sí a los discípulos. Lo estamos mirando ahorita en la actualidad, Vean cuántas, en cada esquina hay casi cada esquina aquí en los Estados Unidos, cada kilómetro, cada 2 kilómetros, existe una partecita donde se reúnen ciertos hermanitos a escuchar la palabra de Dios, pero en realidad están llevando a cabo el plan de Dios. En realidad no será lo que se nos está diciendo aquí, que pues los escuchemos, los oigamos, pero que no hagamos lo que ellos dicen. ¿Por qué? Mira lo que hacen ciertas personitas. Me están mirando el otro día en el Facebook a una personita que está vendiendo hasta un pastor evangélico, que está vendiendo hasta terrenos en el cielo, terrenos en el cielo, que empiezan ya de $5,000 el terrenito en el cielo, que prepárate porque ya para cuando te llame Dios ya tengas terrenito especial. ¿Qué mentirosos! Digo, bendito sea Dios.
ya desde aquí sacando provecho. Por eso Jesucristo nos dice, nos lo advierte San Pablo, tengan cuidado, miren que todo lo que hacen, están poniendo cargas para el pueblo, están diciendo pues que ya esos terrenitos se están vendiendo en el cielo, que ya son unos terrenitos muy bonitos, ponen ahí unas imágenes de unos terrenos y que que empiezan desde $5,000 y los puedes pagar pues en plazo, sí. Digo, serio? bendito sea Dios, alabado sea Dios. Digo, me quedo pensando, ¿por qué se aprovechan de las Sagradas Escrituras de decir que hacen esto? No, ¿sabes una cosa? Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y pedirle a Dios pues inteligencia para saber discernir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar ahí también. Si tienes tu Biblia, me gustaría que las fueras mirando ahí los pasajes bíblicos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, nos dice así, nos dice así. San Pablo también le dice a Timoteo, pero ahorita te lo está diciendo para ti y para mí, dice, has de saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos de dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes de los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, amigos más del placer que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan sus exigencias. Apártate de esa gente. A este grupo pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres, cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones, siempre experimentando, pero incapaces de comprender la verdad. Bendito sea Dios. Mira, me tuve de tener una cosita ahí. No te voy a decir yo quién son esas personas. Dice, apártate de esa gente. A ese grupo pertenecen esos que se meten a las casas. Una preguntita. Tú sabes quiénes son las personas que se meten en las casas, ¿verdad? Tú sabes esas personitas que te llegan bien vestiditos con un paraguas, con su falda hasta los tobillos, ¿sí? Trajeados, con un portafolio. Hermanito, mire, le vengo a predicar la palabra de Dios. Mira, San Pablo nos está diciendo, ¿a cuánto hace de esto? 2000 años, y ahorita de 100 años para acá, 150 años para acá, este grupo se ha dedicado a esto, A este grupo pertenecen los que se meten en las casas. ¿Quién son los que se meten en las casas? Ni siquiera los nombro, Tú sabes de quién se está hablando aquí San Pablo. Dice, y engañan a débiles mujeres, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, siempre experimentando, pero incapaces de comprender la verdad. Te hablan bien bonito, llegan a tu casa, te enredan todo, te dan una cita bíblica. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Para qué te confiesas? Te dicen que cómo va a ser posible que en ese pedacito, en esa oblea que ellos dicen, que en ese pedacito de galleta esté nuestro Señor Jesucristo. Ya te lo he dicho siempre, lo que para Dios nada es imposible, pero desgraciadamente muchos se dejan convencer por ellos. Entonces San Pablo aquí nos está diciendo que tengamos cuidado de esas personas. Pues allí me estaba leyendo todo esto, pero estuve estudiando las Sagradas Escrituras, pidiendo a Dios discernimiento para poder compartir y llevar a cabo este mensaje. Mira, bendito sea Dios, pues debemos de estar bien atentos a todo esto. Miramos también, Jesús ya nos lo había advertido y nos ha dicho antes. Si miramos en Mateo 7:15, Jesucristo ya nos había dicho en el mismo evangelio ahorita de San Mateo, pero allá unos capítulos atrás, Jesucristo ya nos lo había advertido. Decía, cuídense de los falsos profetas, que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. Y qué bonita palabra esta, por sus frutos los reconocerán. Cuando te llega una personita hablándote bien bonito de Dios, pero en tu casa ni siquiera tienes para comprar ese día pues lo indispensable, tortillas y algo, pues un kilito de frijol, algo, nada, no tienes, y te llegan hablando muy bonito, pero desgraciadamente no te ayudan para nada. Recuerden, es cierto que lo que nos dice Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, bien cierto, pero también hay que poner en cuenta todo lo que dice pues Santiago, ¿verdad?
fe sin obras es una fe muerta. Si alguien tiene hambre y tú le llegas y le dices nada más que te vaya bien, mira, come lo necesario y todo esto, pero no haces nada, tienes fe, pero ¿de qué sirvió? De nada, ¿eh? Por lo tanto, debemos estar siempre al cuidado de unir las dos cosas, la oración, la fe, pero la caridad sobre todo también allí, ¿eh? Bien, vamos a seguir adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. O sea que esto, pues, ya desde antes de que la venida de Jesucristo a nuestro mundo, allá en el pueblo de Israel, habían falsos profetas, habían gentes engañadoras que se dedicaban a proclamar la palabra de Dios, claro, todas las normas, estatutos, leyes, lo que había escrito Moisés y todo, lo hacían para eso también, pero le sacaban mucho provecho, se abusaban del pueblo. Dice también: hubo muchos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros. Hay falsos maestros en la actualidad, muchísimos, y vean en cualquier parte, compruébenle ustedes mismos por sus mismos parientes, o si me estás escuchando tu hermanito que no profesa nuestra misma religiosidad, mira, te exigen diezmo, cuando el diezmo no era para el pastor, no es para el pastor, no, era para los levitas, para los emigrantes, los que llegaban, los de afuera, para las viudas y los necesitados. Para eso era, no para el pastor. Pero desgraciadamente ahorita, ¿quién se está aprovechando? Por eso Jesucristo aquí nos dice claramente: óiganlos, escúchenlos, pero pongan atención a lo que dicen, pero no hagan lo que ellos, no los imiten en lo que ellos están haciendo, a cómo están llevando a cabo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sería algo inhumano que yo me presentara en esta cabina aquí ante los micrófonos y que les dijera: miren, pues esto voy a necesitar $1,000 o $500, todo esto, y háganse una cooperación y todo eso. No, sería ilógico. La palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios se comparte, se estudia y se vive. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida. Como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán muchas sectas para la perdición de ustedes. ¿Cuántas sectas están registradas? Supuestamente ya están más de 150,000 sectas registradas, cuando Jesucristo dejó una sola iglesia, y por eso nos recalca que tengamos muchos cuidado con estas personas. Se las cargan en la espalda a la gente, mientras que ellos niegan a mover un dedo. Todo lo hacen para exhibirse entre la gente. ¿Se han fijado a las personitas, a nuestros hermanitos separados, que hacen hasta campañas, se ponen en parques según a predicar, a anunciar, llevan un sonido grandísimo, alaban a Dios y todo esto? Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es lo que están haciendo? Pues testificar que Dios vive, sí. Y si le dijeras: ¿ya te confesaste? No, pues eso no lo hacemos nosotros. Ya recibes el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato que Él dejó. Él dijo, Él lo dijo. Pero desgraciadamente ellos no hacen caso de esto. ¿Por qué? Porque simplemente porque hay falsos maestros que introducirán muchas sectas para que los perjudicarán a todos ustedes. Hay que tener muchísimo cuidado, Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas, los primeros asientos en las sinagogas, y que los salude la gente por la calle. Pues de eso, miren, aquí no nos gusta que nos pongan en un lugar. Yo recuerdo un ejemplito. Una vez fuimos padrinos de un matrimonio, de renovación matrimonial de los 50 años. Nos invitaron y llegamos con Marbella a esa partecita, a ese salón. Nos sentamos en una partecita y miren lo bonito que se siente. Llegó el novio, llegó de los cuales fuimos nosotros padrinos, sí, de velación. Llegó y nos dijo: padrinos, no, ustedes no deben de sentarse aquí, vénganse a la mesa principal con nosotros. ¿Y qué tal que si hubiera sido la inversa? Que hubiéramos estado en esa mesa principal de los novios y de los invitados especiales, que nos hubieran dicho: ¿saben qué? Ya este lugar está apartado para otros. Sería feo, ¿verdad? Pero desgraciadamente. Bien, vamos a seguir adelante. Si miramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice: hijos míos, estamos en las últimas horas. Han oído que ha de venir un anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos, y eso nos muestra que en la última hora salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, de los nuestros,
habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de nosotros. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo. Ahora, ¿por qué lo digo todo esto? Oigan, escuchen, pero no les hagan caso, no vivan como ellos viven. En la actualidad, estas personitas que se están metiendo en las casas dicen que Jesús sí es un Dios. Es un Dios, pero un Dios pequeñito, no un Dios a la imagen del Dios creador. No, Él es un Dios pequeñito. Y digo, mira la torpeza, la tontez. Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero. Y si es el Hijo del Dios verdadero, comparte también la misma diosidad que Dios creador. Entonces, pues por eso aquí San Juan nos lo está aclarando. ¿Quién son los anticristos? Los que niegan que Jesús es Cristo. Bien, pues ya comprobó tantito de esto, del que les gusta estar en los primeros asientos, que la gente los salude, y Jesucristo nos dice, pero no les imiten, porque dicen y no lo hacen, atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y se las cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a mover con un solo dedo toda esa carga. Vean a los pastorcitos, hermanos, vean por sus propios ojos, véanlos viviendo en residencias, y los que aportan, los que dan el gasto para todo eso, ¿quién son? Es el pueblo. Por eso se está extorsionando, se está haciendo lo indebido, por eso se está llevando a cabo lo que dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La otra partecita que quería explicarles también es esta partecita que dice, en la tierra a nadie llamen Padre, en la tierra a nadie llamen Padre. Y esto me recuerda aquí que vivíamos aquí en una casita aquí en Rino, también estábamos. En cierta ocasión llegaron unas hermanitas, testigos de Jehová, por cierto, sobre este tema. Hermano, pero mire lo que dice, véalo con sus propios ojos. En la tierra, está allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 9, dice, en la tierra a nadie llamen Padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Bendito sea Dios. Le dije, hermanita, con mucho respeto, sí dice esto, pero hay que saber entender la palabra de Dios, porque si nada más te dejas llevar por lo que está así y no le pides la unción del Espíritu Santo, obviamente pues nos equivocamos y no acertamos a la verdad de la palabra de nuestro Dios. Sí, mira, Jesús usa una expresión literaria para criticar el orgullo de los líderes religiosos que buscaban títulos de honor y autoridad suprema. Jesús no prohíbe llamar Padre a los papás biológicos, ni usar la palabra en el sentido familiar o civil. No fue para nada de eso. Lo que Jesús nos aclara, que nunca pongamos a nuestro papá carnal en lugar de nuestro Padre Creador. O sea que hay una distancia enorme entre una cosa y otra cosa. Por lo tanto, debemos de entender, debemos de recapacitar, de pedirle a Dios su santa unción para que podamos entender, reconocer que tenemos un Padre Creador, que tenemos un Padre espiritual y tenemos un Padre carnal, un Padre biológico, ¿sí? Ahora, que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra, miremos, vamos a comprobarlo con la Biblia, Si miramos en Éxodo, capítulo 20, versículo 12, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Si no lo sabemos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. ¿Será que nuestro Dios Santísimo se equivocó aquí se contradijo Él solo? No, lo que quiere es que separemos esto, que estemos bien al corriente de que lo que Jesucristo quiso decir. Jesucristo fue para criticar, para decirles que ese orgullo no era bueno a los líderes religiosos que buscan títulos y honor y la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque estas personas se sentaban en la cátedra de Moisés y ¿qué se creían? Se creían los padres, ya el padre de todos, se creían y no eras así. ¿Por qué razón? Porque hay un solo Padre Creador, Bien, vamos a seguir adelante. Debemos entender que tenemos un Padre Creador, Padre Espiritual y uno carnal. Si miramos en Romanos capítulo 4, versículo 1, nos dice así, ¿y qué diremos de Abraham nuestro Padre? Según la carne, ¿Qué diremos de Abraham nuestro Padre según la carne?
Y ahí mismo en Romanos 4, pero ahora 17 dice, porque Abraham es padre de todos nosotros, como está escrito, te haré padre de muchas naciones, y es padre de todos nosotros a los ojos de Dios por su fe, que le creyó a Dios en todo, que le creyó a Dios pues en todo lo que le había prometido, incluso llegó a ofrecer hasta su propio hijo como holocausto agradable a Dios por la obediencia, y por eso Dios lo llamó Padre de todas las naciones. ¿Sí? ¿Es nuestro Padre biológico? No, no es nuestro Padre biológico. ¿Es nuestro Padre carnal? No, tampoco. Es nuestro Padre, pues podríamos decir espiritual, ¿eh? Por lo tanto, es el que nos mostró cómo se debe la obediencia a nuestro Dios, esa fe que debemos de tener, ¿eh? Bien, si miramos en Efesios, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, dice, hijos, obedezcan a sus padres en atención al Señor, porque esto es lo justo. Entonces, si las Sagradas Escrituras nos están recalcando a cada momento, pues que tengamos cuidado, que respetemos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo puso así. Recuerdan desde el principio de la creación, cuando Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, ¿sí? Desde ahí está aclarando, el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. Entonces les dio la orden también, vayan y multiplíquense. Entonces, ¿para qué? Para ser padres también, claro que sí, pero padre carnal, padre biológico aquí de la tierra, padre que nos engendra aquí, pero esos son los padres los que hacemos o los que nos hicieron. Claro que no, bendito sea Dios. Recuerden, tenemos Padre Creador, Padre Espiritual y Padre Carnal. Miramos un poquito en Hebreos 12, aún ya bien claritito aquí. Si no logramos entender esto, es que pues vamos a pedirle la unción de Dios para que nos abra el entendimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice, aún más, si a nuestros padres corporales, ¿quién son nuestros padres corporales? Los que nos engendraron, obviamente, ¿verdad? Todos pasamos por ese proceso, que nos castigaban, los respetábamos. Fíjense, a nuestros papás que nos castigaban, los respetábamos. No habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas y así tener vida. Una vez más, para que se nos quede bien clarito, está en Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice, aún más, si a nuestros padres corporales que nos castigaban, los respetábamos, no habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas y así tener vida. Entonces aquí nos está hablando de dos padres, del Padre, el Padre Creador y del Padre pues carnal. Nos está hablando de dos padres, pero miramos también lo que nos dice un poquito adelante, lo que nos dice Lucas 16, 24. Si miramos el pasaje bíblico del rico y de Lázaro, ¿qué le dijo el rico cuando vio que estaba el padre Abraham, estaba con Lázaro, estaban en un lugar y él estaba en el otro? Le dijo así en Lucas 16, 24, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. ¿Acaso Abraham le dijo, hijo, yo no soy tu padre? Mira, tu padre biológico, tu padre carnal, quien sabrá Dios quién es, y tu padre, tu padre creador es Dios el omnipotente. ¿Le dijo esto? No. ¿Qué le respondió el padre Abraham? Mira, hay una distancia enorme, un abismo que ni ustedes pueden pasar de allá para acá, ni nosotros podemos cruzar de aquí para allá. Entonces debemos de ser bien conscientes de una realidad, entender bien la palabra de nuestro Dios Santísimo, llevar a cabo, pues, a estudiar las Sagradas Escrituras, pedir a Dios el discernimiento, pedirle al Dios Santísimo que nos dé esa fuerza, esa entereza para llevar, pues, para entender la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan, allí también en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 9, dice, el que maldiga a su padre y a su madre, ya desde el Antiguo Testamento, allá muchos cientos de años, muchísimos, ya estaba escrito todo esto. El que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte. Entonces, ¿por qué hay personitas porque dicen este pasajito bíblico, cuando ya se los dije una vez más, Jesucristo no prohibió que le llamásemos padres
a los papás biológicos, ni usar palabras, pues esta palabra en un sentido familiar o civil, o sea que nos da permiso, claro que sí, honrarás a tu padre y a tu madre, mira, y el que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte. Ya estaba todo esto, pero hay que saber discernir, hay que saberle pedir a Dios la gracia, la misericordia, para entender su santa palabra, que hay un Padre creador. Ese es el Padre el que todo el día nos va a llamar a todos, el que nos va a dar lo que merezcamos cada quien, ¿sí? Ese Padre creador de cuanto existe, Él nos ama tanto que nos pone nos pone todo en la mesa servido para que lo hagamos. Desgraciadamente, como nos da tanto trabajo escudriñar las Sagradas Escrituras, y lo digo con franqueza y una disculpa bien grande, pero somos unos flojos para estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso viene alguien a hablarnos con esas palabras bonitas, con esas palabras de que no tomes esto, lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 adelante. ¿Por qué? Porque esos que se meten, apártense de esos, gente que se meten en las casas, a ese grupo pertenecen estas personas que se meten en las casas. ¿Por qué? Y engañan a mujeres débiles, cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones, siempre experimentando, pero incapaces de comprender la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo nuestro Señor, es el camino y la vida. Pero desgraciadamente, si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y tú le haces caso a estas personitas, si Jesucristo dice: este es mi cuerpo, verdadera comida, esta es mi sangre, verdadera comida, quien coma de esta carne y beba de esta sangre, pues no morirá, yo lo resucitaré el último día. ¿Y por qué tú pues no llevas a cabo el mensaje? ¿Por qué no llevas a cabo el mandato de nuestro Dios? Porque Jesucristo nos lo aclara aquí. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan a la gente, pero ellos son incapaces de moverlo con un solo dedo. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado con esto. ¿Que es listo llamar Padre a nuestro Padre? Claro que sí. Miran estas hermanitas, que como no les acabé de contar bien, estas personitas llegaron y que compartimos este pasaje bíblico, y dice mi hermano, le digo, una preguntita, mi hermanita, ¿y tú a tu papá, cómo le dices a tu papá biológico o a tu papá carnal? ¿Cómo lo llamas? Dice, pues yo le digo, papá. Bendito sea Dios, quiso salir por esa puerta, pues que no. Le dije, no se engañe, pero se agarran risa ellas mismas. ¿Por qué? Porque no pueden contrarrestar la palabra de nuestro Dios Santísimo. Le expliqué tantito acerca de eso también, pero ¿saben una cosa? Ellos te pueden estar hablando y hablando, pero cuidado con que tú les digas algo, que tú les quieras decir. ¿Por qué? No te lo aceptan. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá cuando fue crucificado, muerto, y que resucitó, y que se le presentó a María Magdalena, de estas Marías? ¿Qué le dijo Jesucristo? Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre. El mismo Jesucristo nos está diciendo, subo a mi Padre, el Padre de ustedes. Entonces, que es el Padre, su Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nosotros, pues el Dios creador. Si Jesucristo, pues nos dice que aquí también, pues que Romanos 4:1, ¿qué diremos de Abraham? Nuestro Padre es un Padre espiritual. Ahora honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el Padre corporal, Padre biológico? Entonces, ¿tenemos 3 padres? Claro que sí, el creador, el espiritual y el carnal, ¿sí? Bien, miramos lo que dice San Juan 20:17. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Un regalo grandísimo que nos dejó Jesucristo nuestro Señor, que nos dio a su Padre como Padre nuestro, que nos dio a su Dios, el Dios creador, el Dios nuestro, que nos hizo a imagen y semejanza suya. Pues mira, ya nada más para terminar, si miramos en Mateo 6:9, cierta personaje se le arrimó a Jesucristo y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le dijo Jesucristo? Cuando ustedes oren, digan esto: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mi hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Nunca te dejes engañar cuando te ya saquen este pasaje bíblico que por qué llamamos a los sacerdotes, por qué llamamos padres. Pues son padres espirituales, mi hermanito. No son padres biológicos ni padres creadores. No, son padres espirituales que nos están llevando por el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Recuerdan en Juan 14:1 que dijo: voy a mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Entonces le pido a Dios Santísimo que a través de la pequeña reflexión, mi hermano, pues te sirva. ¿Para qué? Para que el día que te lleguen estas personitas a perturbar tu mente, a quererte enredar, jamás te dejes. Muéstrales, diles con todo, pues con toda seguridad que tenemos Padre Creador, Padre Espiritual y Padre Corporal, ¿sí? Entonces, pues agradecidos este día, le damos gracias a Dios por habernos permitido estos momentos estar aquí. Mira, no nos pedimos, no te decimos un adiós, sino un hasta luego, que si Dios nos da gracia, dicha y licencia para el próximo sábado, hoy es sábado 22 de agosto, para el próximo sábado estaremos aquí de nuevo, pues llevando a cabo un compartimiento bíblico, una pequeña reflexión, deseándoles que pasen un feliz día de semana. Recuerden, mañana hay que ir a la iglesia, a la casa de Dios, a darle gracias por esta semana. Pues que Dios me los bendiga. Nos pedimos de la Santísima Virgen María con el saludo del mismo arcángel que vino a decirle esas palabras tan hermosas que venían de parte del Dios Creador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Saludos y bendiciones, y hasta luego.